independencia sin Dios. Esta mañana hablábamos acerca de independencia, victoria o derrota, y precisamente explicábamos que cuando la independencia no tiene como ingrediente a Dios, en vez de ser una victoria, es una derrota. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de las consecuencias de la independencia sin Dios a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermano, vivimos en un mundo en que todo el mundo quiere ser independiente. Cada persona, cada hogar, cada pueblo, cada nación, todo el mundo quiere ser independiente. Ahora, el peligro no está en la independencia, el peligro está en la independencia sin tener en cuenta a Dios. Y por eso es que vamos a hablar acerca de las consecuencias de la independencia sin Dios. Cuando uno no tiene a Dios en cuenta, no importa lo que usted pueda lograr, no importa lo que usted pueda obtener. Lo que más ansían las personas, las naciones, es ser independientes o tener independencia. Pero el asunto es, y lo explicábamos bien esta mañana, es que usted tiene que entender, yo tengo que entender, el mundo tiene que entender que no hay verdadera independencia si Dios no está incluido como ingrediente en esa independencia. Así que vamos a ver las consecuencias de la independencia sin Dios. Hay pasajes bíblicos, hay relatos bíblicos de las grandes consecuencias que algunos tuvieron por tratar de tener una independencia sin tener en cuenta a Dios. Y la primera que vamos a ver es precisamente cuando los ángeles, de eso vamos a hablar el próximo miércoles, cuando los ángeles decidieron independizarse completamente de Dios. Todos sabemos que Dios creó el mundo espiritual primero, después el mundo físico, incluyendo al hombre, pero creó a sus criaturas con el deseo de que sus criaturas, tanto angelicales o espirituales como el hombre, dependiera de Dios, o sea, acudiera a Dios, obedeciera a Dios, estuviera bajo el control de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la orientación de Dios. Y los ángeles, pues, estaban así cuando fueron creados. Pero un día una parte de los ángeles decidió independizarse de Dios. Hay un pasaje, el cual todos los estudiosos de la Biblia citan, y yo coincido con ellos, que es la rebelión que hubo en el cielo, liderado precisamente por un ángel que era muy hermoso, llamado Lucero, que después de esta rebelión se convirtió en Satanás o en Lucifer, como algunos le llaman. Dice allí en Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. O sea, era un ángel poderoso que se creía que podía usurpar el lugar de Dios. Decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dios había creado a los ángeles para que estuvieran dependientes de Él, para que le sirvieran si lo deseaban. Pero tanto los ángeles como el hombre, Dios los dotó con la libertad, con el libre albedrío de escoger. O dependían de Él, o le obedecían a Él, o se independizaban de Él y no le obedecían, y cada uno quería o escogía vivir su propio camino. Ahora, allí en el en el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, se nos revela lo que ocurrió en el cielo. Y vamos a ver los que muchos creen, y que yo creo también, los grandes estudiosos, de cuánto fue los ángeles que se rebelaron, que se quisieron independizar del gobierno de Dios. Porque acuérdense que Dios siempre quiso gobernar sobre sus criaturas, tanto espirituales como materiales, incluyéndonos a nosotros. Dice allí en el capítulo 12, está hablando de la mujer y el dragón, y sabemos que el dragón representa o es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, como usted quiera llamarle. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata. Era la representación propia del diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Está hablando de su poder, de su reinado que va a ejercer y que está ejerciendo en el mundo, y después lo hará más explícitamente en el tiempo del anticristo. Y su cola, escuche bien,
arrastraba la tercera parte de las estrellas. Esta palabra en el hebreo, estrella, casi siempre se refiere a ángeles, ¿verdad? Que simbolizan lo que significan o lo que son los ángeles que sirven o que Dios creó, unos que sirven a Dios y unos que se rebelaron. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y vamos a ver por qué en los versículos que siguen podemos afirmar que estas estrellas se refieren a los ángeles. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. O sea, había una mujer que era en este caso Israel, de donde venía el Mesías, porque quería precisamente destruir al que iba a traer la victoria para que el hombre pudiera depender de Dios continuamente, no solamente en la tierra, sino después en la eternidad, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Claro, el tema no es de que el Mesías iba a tratar de ser destruido por el diablo, sino de la rebelión. Ahora fíjense ahora los versículos allí del 7 al 9, y aquí están las consecuencias. Estos ángeles fueron creados por Dios y tenían una total dependencia de Dios. Un día, Lucero, que fue el líder principal, y vamos a ver en el estudio qué categoría tenía este ángel llamado Lucero, lo vamos a ver en el estudio del miércoles, pues lideró una conspiración, una rebelión contra Dios, porque dijo, vamos a independizarnos de Dios, no vamos a estar bajo su poderío, no vamos a estar bajo su poder, no vamos a estar bajo su dependencia. Y lo hicieron. Y fíjense ahora las consecuencias. Por eso el título es Consecuencia de la independencia sin Dios. La independencia en sí no es mala, pero si Dios está incluida en ella. Y fíjense las consecuencias que hubo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Y Miguel, que es un arcángel, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Por eso esta palabra estrella se refiere a ángeles, porque aquí ya no está hablando de estrellas, sino está hablando de ángeles. Pero no prevalecieron, porque acuérdense que esta es una lectura corrida de acontecimientos que ocurrieron en una secuencia. O sea, la tercera parte que se reveló, está hablando después acá en el versículo 7, que se refería a los ángeles. Y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y escuche bien el 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, esta independencia que quisieron estas dos terceras partes de los ángeles, ¿qué consecuencias trajo? Que fueran expulsados del tercer cielo. ¿Dónde habitan ahora el diablo con sus ángeles, que ahora son ángeles caídos o demonios, como se les llama? En el segundo cielo, y tienen la capacidad de venir aquí a la tierra. Por eso es que el mundo está como está, porque está liderado bajo el Dios de este siglo, que es Satanás, con todas sus huestes demoníacas. Ahora, de esos que fueron arrojados, el único que puede presentarse cada cierto tiempo para acusar a los escogidos de Dios, que Dios se lo permite, es Satanás, quien acusa a ti y a mí, pero que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de pecado. Y entonces el Padre dice, ok, tú lo estás acusando, pero ellos están absueltos. ¿Por qué? Porque han creído en el Mesías, en aquel que tú quisiste destruir, pero que venció la muerte. Allí cuando fue enterrado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Pero ¿dónde habitan estas huestes? Perdieron esa dependencia hermosa que tenían de habitar en el tercer cielo y fueron arrojados a la tierra, y fueron arrojados allí y habitan ahora en el segundo cielo, eso que llamamos el cosmos. Por eso la explicación de que por qué Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, porque el cosmos completo está contaminado por las huestes demoníacas lideradas por Satanás. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pedro hablando de esta rebelión, de esta independencia que quisieron los ángeles, que hasta ahora estaban bien, estaban disfrutando de una total dependencia de Dios? Dice allí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los que se rebelaron, los que quisieron independizarse del gobierno de Dios, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Una parte de los ángeles, esos que se rebelaron, una parte está merodeando por el segundo cosmos, viene a la tierra, obra todo, y una parte está reservada
allí está como atada, y si usted lee el libro de Apocalipsis van a ver que esos que están atados, esos demonios que están atados por alguna razón, van a ser desatados precisamente en el tiempo del anticristo. Pero lo que quiero enfatizar es que esta tercera parte de los ángeles quisieron independizarse de Dios y tuvieron grandes consecuencias. Fueron arrojados de la presencia de Dios y ya no podían disfrutar de aquella maravilla de tener a Dios como el guía, como su creador, como el Padre que los cuidaba y que disfrutaba de toda la maravilla del tercer cielo. Ahora, la primera pareja también decidió independizarse de Dios. Como cuando Dios creó al hombre, el hombre dependía de Dios. Dice que Jehová se paseaba por el huerto todos los días y el hombre, aquella primera pareja, conversaba con Dios. Había una completa dependencia de Dios. Por eso la victoria no está en la independencia, sino en la dependencia de Dios o en la independencia, pero que Dios esté presente. Pero la primera pareja dependía de Dios. Estaba en constante comunión con Dios. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó cuando aquella primera pareja quiso independizarse. Ahora, allí en el capítulo 2 de Génesis, habla de cuando esta primera pareja, que fue la creación ya del hombre, acuérdense que primero fue la creación espiritual, los ángeles, y después Dios creó al hombre. Vamos a ver en qué consistía esta dependencia de Dios. Ellos dependían de Dios. Dice allí en el capítulo de Génesis 2, versículos 8 y 9, y después 15 al 17. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y después versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comiere, ciertamente morirá. Había una completa dependencia de Dios, pero Dios quería que sus criaturas, tanto angelicales como los seres humanos, nosotros, estuvieran a su lado de una forma voluntaria, que lo desearan de verdad. Y por eso es que Dios en su soberanía, por su perfecto amor, por su perfecta justicia, dotó a los ángeles y nos dotó a nosotros de la capacidad de poder elegir o depender de Él o independizarnos de Él. Y eso fue lo que ocurrió. Porque Dios hubiera podido hacer las cosas diferentes, pero acuérdense que Dios es justo y perfecto, y entonces nosotros no seríamos hijos de Dios o criaturas de Dios, sino que seríamos simplemente robots. O sea, tenemos que adorar a Dios porque tenemos que adorarle y punto, porque no nos dio otra opción. No, Dios cuando creó a los ángeles dijo, bueno, yo te voy a dar la opción. Tú puedes rebelarte. Vamos a ver en el estudio que los ángeles fueron diferentes cuando se rebelaron contra Dios, porque lo pudieron hacer solamente una vez, el grupo que los hizo, los demás no. Pero el hombre, Dios le dio la oportunidad, bueno, tú quieres depender de mí, vas a ser feliz, vas a tener mi presencia, vas a tener mi paz, pero te voy a dar una posibilidad. Porque Dios pudo haber omitido el no poner en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal, tan sencillo como eso. ¿Pero por qué Dios lo hizo? Porque si usted lee la Biblia y yo leo la Biblia, tenemos que hacernos preguntas. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Dios quería criaturas que después serían sus hijos por obediencia, que estuvieran a su lado porque quisieran hacerlo. Porque si no, hermano, Dios no fuera un Dios perfecto, un Dios justo y misericordioso. Es como que nosotros tuviéramos a nuestros hijos y los obligáramos a que nos quisieran y obedecieran. Dios le dio una opción al hombre. Bueno, allí tienes, estás disfrutando de mi dependencia conmigo, pero voy a poner un árbol. ¿Cuántos árboles? De esto hemos hablado muchas veces. ¿Cuántos árboles había en el huerto? Miles, no se sabe la cantidad. El hombre no comía animales, se alimentaba de las frutas. Había un solo árbol, que era muy posible, y todos coinciden que estaba en el centro del huerto precisamente para que tuviera que caminar y pensar, bueno, oye, estoy haciendo esto, debo hacerlo, no debo hacerlo. Pero Dios le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo, oye, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás y vas a perder la dependencia de mí, y entonces quizás logres lo que tú llamas independencia, pero no vas a contar conmigo. Pero el hombre, sabemos, ahí está la historia, fue engañado por Satanás, y entonces decidió independizarse de Dios. Usted, yo no sé si usted ve esto como yo lo veo,
el hombre disfrutando de un mundo perfecto creado por Dios. El hombre disfrutando de la creación de Dios para no morir ni para enfermarse. Ese no fue el propósito de Dios. La muerte entró al mundo como consecuencia de la desobediencia. Lo normal era que el hombre no muriera. Lo anormal era que el hombre muriera. Aquí se dice las cosas al revés. No, es normal morirse. No, no es normal morirse. Eso es anormal a la luz de Dios. Porque Dios no creó al hombre para que muriera, sino para que viviera eternamente. ¿Por qué entró la muerte al mundo, la enfermedad y todas las tragedias? Porque el hombre desobedeció. Entonces el hombre dijo, no, está bien esto que Dios me está haciendo, pero el diablo se las arregló para engañar al hombre, y el hombre dijo, bueno, pues vamos a independizarnos de Dios. Ahí está el peligro. Y por eso hemos titulado este mensaje Consecuencias de la independencia sin Dios. Y vamos a ver las consecuencias que tuvo el hombre al independizarse de Dios. Allí en Génesis 3, 1 al 5, lo voy a leer. Pero la serpiente, acuérdense que ya la rebelión en el cielo se había efectuado y Satanás se había rebelado y Satanás tenía acceso a este mundo y estaba habitando el segundo cielo. Pero la serpiente, que fue usada por Satanás como instrumento, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y recuérdese que uno de los animales más bellos que había en el huerto era la serpiente. Esta que usó Satanás, porque Satanás no usa nada feo para tentarlo a uno. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate, le estaba poniendo al hombre en la posición de que dudara de Dios, de aquel que dependían, que hasta ahora les había ido bien, pero sembró esta duda. Así opera el diablo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, tanto la mujer como el hombre sabían lo que podía hacer. Tenían miles de árboles que comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no estaba a la orilla, no estaba en el medio, había que caminar mucho para llegar allí. Pero del árbol del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Este era el mandato de Dios como obediencia, porque Dios quería probar la obediencia del hombre y que el hombre siguiera dependiendo de él porque le amara, porque lo decidiera, porque quisiera estar bajo el gobierno de Dios. Entonces la serpiente, que estaba allí usada como instrumento por Satanás, dijo a la mujer, no moriréis. Eso era mentira, sí iban a morir, no en el momento, pero iban a morir en la separación de Dios y después iban a morir al cabo de los años, aunque duraron más de 900 años. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis independientes. No tendréis que contar con Dios ni depender de Dios. Ustedes mismos llegarán a ser como Dios. Hermano, esa ha sido la premisa del hombre a través de la historia. De allí vienen las religiones hinduistas y budistas que se dicen que uno puede llegar a ser como Dios. Ahí está la enseñanza de la nueva era que ha inundado todo el mundo occidental, de que uno puede llegar a ser como Dios. O sea, les dijo, oye, no, van a ser verdaderamente libres. Eso fue lo que Cristo dijo, pero aquí se estaba confundiendo. Van a ser verdaderamente independientes y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ellos, en vez de recordar lo que Dios les había advertido y de lo que habían disfrutado hasta ahora dependiendo de Dios, se olvidaron de todo aquello. Ahora, vamos a ver allí las consecuencias. Dice el versículo 8, después que pecaron, y aquí está la primera consecuencia. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Eso lo hacía Dios todos los días. Era algo normal, bello. Usted se imagina aquella pareja disfrutando de la creación de Dios sin tener que morir ni enfermarse, y que Dios todos los días se paseaba por el huerto y conversaban con él. Hermano, eso era bello, eso era depender de Dios. Pero Dios quería, oye, quiero que hagas esto, pero porque tú lo decidas hacer. No porque yo te lo imponga. Ese es el Dios en que creemos, un Dios justo, perfecto, un Dios misericordioso. Y oyeron la voz de Jehová Dios en el que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La primera consecuencia, llegó el miedo, el temor, el pánico, el espanto a su vida, que hasta ahora no lo habían sentido. Cuando escucharon la voz de Dios, que la habían escuchado no se sabe por cuánto tiempo, entonces ahora se quieren esconder de Dios, porque ahora la llamada independencia para ellos que le había dicho Satanás, ahora se convertía en una cosa que los iba a oprimir con el temor, el miedo, el sufrimiento y todo lo demás que iba a venir después. Así que se escondieron, como si se pudieran esconder de Dios. Y dice los versículos 22 al 23, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y ahí comenzó la gran tragedia de la humanidad. Precisamente ¿por qué? Porque la primera pareja quiso independizarse de Dios. Y entonces llegó la enfermedad, llegaron los sufrimientos, llegó el temor, llegó el miedo y el hombre fue echado y separado de Dios. Logró su independencia, sí, pero ¿a qué costo? Al costo de no tener ahora a Dios como el rey de su vida, como aquel que todos los días conversaba con ellos y se paseaba, porque fueron engañados miserablemente. Hermano, la independencia sin Dios tiene grandes consecuencias. Esta primera pareja lo tuvo que sufrir y eso ha llegado hasta nuestros días de hoy. ¿Cuánto ha tenido que sufrir el hombre por tener esa independencia? Porque un día la primera pareja quiso ser independiente de Dios. Pero lo triste es que hoy en día la gente no escarmienta por lo que dice la palabra de Dios. La gente hoy en día quiere también seguir siendo independiente de Dios. No quiere que Dios esté en el hogar, no quiere que Dios esté en su corazón, no quiere que Dios esté en la familia, no quiere que Dios esté en la escuela, no quiere que Dios esté en el gobierno, no quiere que Dios se meta en nada. Quieren hacerle o quieren hacer los que les dé la gana. Eso es lo que pasaba en el tiempo de los jueces, que ese periodo duró cerca de unos 350 años. Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy en día el hombre con su independencia sin Dios está haciendo lo que le da la gana. Pero ¿cómo está? De mal en peor. ¿Qué dice la Biblia para estos últimos tiempos? Los hombres serán engañados e irán de mal en peor. ¿Por qué? Porque cada día se alejan más de Dios. Quieren ser más independientes. La vida es un don de Dios. No cuentan con Dios cuando la gente se va a hacer un aborto. Ellos lo deciden. ¿Quién es el autor de la vida? ¿El hombre o Dios? Dios, por supuesto. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo 100. Pero el hombre en su independencia con Dios decide sobre la vida. Decide sobre cómo vivir sobre la tierra. ¿Quién debe establecer eso? Dios, no el hombre. Pero el hombre se ha independizado completamente de Dios y tiene un caos en su vida, tiene un caos en su familia, hay un caos en las ciudades, hay un caos en las naciones, hay un caos en el mundo. Y todo, hermano, comenzó con la primera independencia de los ángeles y después la segunda independencia del hombre. Ahora, el pueblo de Israel también nos da un ejemplo de cuando nos independizamos de Dios, cuando no queremos tener a Dios como del cual tenemos que depender. Y por eso el título del mensaje, y quiero repetirlo porque ese es el centro, consecuencias de la independencia sin Dios. Dios escogió a su pueblo para reinar sobre ellos. Está en la Biblia, pero ahora esto se quiere ignorar. El hombre no quiere tener a nadie por encima de él. El hombre quiere tomar sus propias decisiones. No sé si recuerdan, creo que fue el domingo pasado, que hablábamos de que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. O sea, el hombre quiere elegir su propio camino o sus propios caminos, hace sus propias decisiones, pero no cuenta con Dios y no sabe que no le va a ir bien, aunque quiera, al final le va a ir muy mal. El pueblo de Israel, Dios quiso reinar sobre ellos, fundó una nación. Pero dijeron, queremos independizarnos de Dios. Y vamos a ver después las consecuencias. Allí en el capítulo 12 está el origen del pueblo de Israel. Y acuérdense que cuando hablamos con el pueblo de Israel, allí está insertada la iglesia, porque del pueblo de Israel vino el Mesías y del Mesías surgió la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. De eso hablábamos esta mañana. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. O sea, si tú dependes de mí, aun cuando el hombre pecó, dijo, bueno, voy a escoger una nación para que si esa nación depende de mí, yo la voy a bendecir, voy a estar con ella. Pero echó por la borda al pueblo de Israel esta dependencia de Dios y se quiso también independizar de Dios. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese era el propósito de Dios. A pesar de que el hombre se había rebelado contra él, se había independizado. A pesar de que los ángeles también una tercera parte se había independizado y había sido expulsado.
del tercer cielo al segundo cielo y aquí a la tierra. A pesar de todo esto, Dios dijo, bueno, voy a escoger una nación para que esa nación dependa de mí y que el mundo vea la gran diferencia entre vivir dependiendo de Dios o viviendo con una total independencia de Dios, o sea, sin Dios, una independencia en que Dios no cuenta. Y entonces escogió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel hubiera sido una nación muy bendecida. Es una nación bendecida porque es el pueblo escogido, pero ha tenido que sufrir mucho, aunque de ahí vino el Mesías, precisamente porque es un pueblo que después le dijo a Dios, oye, no quiero que reines sobre mí, no quiero ser dependiente de ti, no quiero ser independiente. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Israel decidió independizarse del gobierno de Dios y ser igual que las demás naciones. Allí en el libro 1 de Samuel, capítulo 8, está una historia que usted y yo conocemos, pero que demuestra que cuando nos independizamos de Dios, las consecuencias son funestas. Entonces, todos los ancianos, estoy leyendo en el libro 1 de Samuel, capítulo 8, 4 al 7, cuando Israel decide pedir rey. Acuérdense que Dios eligió esta nación y Dios había una teocracia, o sea, Dios era el rey de la nación. Dios era el que gobernaba a través de los profetas, a través de los hombres que él escogía, pero ellos decidieron, no queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Eso fue lo que hicieron, se quisieron independizar de Dios. Les iba bien, mejor de lo que les fue después que se independizaron, pero ellos no apreciaron esto. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel fue el último juez, un gran profeta, un gran hombre de Dios, pero ya estaba viejo. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Era verdad que los caminos, los hijos de Samuel no andaban en sus caminos, pero eso no era excusa suficiente ni excusa poderosa para independizarse de Dios, porque Dios hubiera podido levantar otros hombres. ¿No enseñaría a Samuel bien a sus hijos? Yo creo que sí, pero ellos hicieron su propia decisión, también quisieron quizás hacer lo que bien le parecía, porque eso era lo que estaba en el corazón del hombre. He aquí tú has envejecido, le dijeron a Samuel, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las demás naciones. ¿Qué eran las demás naciones? Las demás naciones estaban independizadas de Dios. Tenían un rey que, por cierto, no temía a Dios y que hacían lo que les daba la gana. Y por cierto, todas las cosas que hacían iban en contra de lo que Dios establecía en su palabra, de lo que Dios quería que el hombre hiciera. Querían independizarse de Dios y ser como las demás naciones. Pero no agradó a Samuel, que era un hombre de Dios, esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, porque Samuel sí dependía de Dios. Entendía que ahí es donde estaba la victoria, no en la independencia sin Dios, sino en la dependencia absoluta de Dios. Y dijo Jehová a Samuel, después que Samuel oró, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. O sea, Dios le dijo a Samuel, oye, mira, oye la voz, porque no es que te hayan desechado a ti, yo sé que tú estás triste, pero es que el problema es que me han desechado a mí, no quieren depender de mí, no quieren que yo reine sobre ellos, quieren ser independientes, pues dale lo que ellos piden. Y hermano, ahí comenzó la gran tragedia del pueblo de Israel hasta los días de hoy, por una sencilla razón. No quisieron vivir dependiendo de Dios. Y ahí están las consecuencias de la independencia sin Dios. Su independencia les trajo mucho sufrimiento y ser esparcidos por el mundo por cerca de 1900 años. Hasta los días de hoy, el pueblo de Israel está pagando esa independencia de Dios. Un pueblo que fue escogido para que sirviera a Dios, para que dependiera de Dios. Estuvieron allí esclavizados 400 años en el imperio egipcio. Fueron esclavizados muchas veces por el imperio asirio. Estuvieron 70 años esclavizados en el imperio babilónico. Estuvieron esclavizados durante el imperio medo-persa, griego, y estuvieron por más de 600 años esclavizados o bajo el imperio romano. Y todo porque quisieron independizarse de Dios. Hasta los días de hoy las consecuencias han sido funestas. Voy a leerles lo que dice Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, en el capítulo 28, versículo 15 y después el versículo 37. Dios le dijo esto al pueblo: si ellos obedecían, si ellos querían estar bajo su dependencia, le dice el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y dependes de mí, o sea, estás dependiente de mí,
para guardar y poner por obra todos mis mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, Dios le dijo al pueblo, oye, si tú dependes de mí, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Pero en el versículo 15, ahí mismo en el capítulo 28 de Deuteronomio dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová, o sea, quisiera ser independiente de mí, no dependiente de mí, le estaba diciendo Dios en otras palabras, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y después comienza a mencionar, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta, etcétera, etcétera. O sea, le digo al pueblo, oye, si ustedes no oyen la voz mía, si ustedes no quieren depender de mí, no quieren cumplir mis estatutos, entonces van a venir sobre ustedes estas maldiciones que yo les estoy diciendo. Les dio la oportunidad. Ahora, vamos a ver qué dice el versículo 37. El versículo 37 fue una profecía que se dijo más de 3,000 años antes de que el pueblo de Dios fuera esparcido por el mundo. Y dice allí en el versículo 37 de Deuteronomio, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová, precisamente por haberte independizado de mí. Hermano, no ha habido pueblo en el mundo que haya sufrido tanto como el pueblo de Israel. Estuvo esparcido por todas las naciones y sirvieron de refrán, de burla. Y tenían un pánico en su vida. Dice que tenían su vida como la que penden de un hilo. Lean todos esos pasajes. Pero todo esto ocurrió por una sencilla razón. Se quisieron independizar de Dios. Las consecuencias fueron terribles hasta los días de hoy. El pueblo de Israel todavía no tiene la verdadera paz. Solamente la obtendrá cuando el Mesías venga y ellos lo puedan recibir. Pero van a tener que pasar por el más terrible periodo que la humanidad haya conocido a través de toda su historia, la gran tribulación. Y todo porque quisieron independizarse de Dios. Las consecuencias, mis amados hermanos, han sido funestas. Ahora, nuestro mundo está como el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Cada uno quiere vivir con total independencia, haciendo lo que mejor le parece. Quiero leer el pasaje de Jueces. Aunque es cortico y no lo sabemos, no hay nada como leer la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Esto no es que sea fetichismo, pero la palabra de Dios tiene poder. Y por lo tanto yo tengo que tratar de leerla y decir, Señor, permite que ella entre a mi vida porque yo quiero depender de ti. No quiero vivir independiente de ti, quiero vivir dependiendo de ti. Porque cuando yo me independizo y no tengo a Dios en cuenta, entonces las consecuencias van a ser terribles. Esto ocurrió en el tiempo de los jueces. Esta fue la experiencia del pueblo de Israel, pero ha sido también la experiencia de todo hombre y mujer y de la iglesia cuando no ha querido tener a Dios como su rey, como su padre, como su guía. En estos días, en el día de los jueces, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Nuestro mundo viviendo así, cada uno hace lo que bien le parece. O sea, no hay que creer en Dios como dice la Biblia, no hay que ser obediente, no hay que ser fiel a la esposa o al esposo, no hay que vivir bajo los estatutos de Dios. La nación no tiene que regirse por lo que dice la Biblia, no. Podemos tomar nuestras propias determinaciones, podemos vivir completamente independientes de Dios. O sea, estamos viviendo un mundo que está como el tiempo de los jueces, cada uno hace lo que bien le parece. Cada nación elige las leyes, designa las leyes, hace lo que bien le parece. Pero la pregunta es, ¿cómo está el mundo y cómo están las naciones? Ya lo dijimos esta mañana. Cada día está peor la situación. ¿Por qué? Porque hay una independencia sin Dios. La gente quiere ser independiente y que Dios no esté en control de su vida. Quiere tomar sus propias decisiones. Quiere hacer lo que le dé la realísima gana. Y hermano, eso hace que nuestro mundo vaya de mal en peor, que el hombre vaya de mal en peor, que los hogares vayan de mal en peor, que las ciudades vayan de mal en peor, que los gobiernos vayan de mal en peor, que las naciones vayan de mal en peor, que nuestro mundo vaya de mal en peor por una sencilla razón. No quieren depender de Dios, quieren ser independientes. Y por último, mis amados hermanos, la mal llamada independencia no ha hecho sabios a los hombres,
sino por el contrario, viven en una total necedad. La mal llamada independencia no ha hecho sabios a los hombres, sino por el contrario, los hombres en sentido general, hombres y mujeres, la humanidad vive en una total necedad. Y quiero leerles un pasaje ahora y después vamos a terminar con lo que dice el Evangelio de Juan, pero quiero leerles de qué es lo que está pasando en el mundo por querer o haber decidido independizarse de Dios. Y cuando hablo del mundo, hablo de todas las naciones, sin excepción, porque tristemente las naciones no quieren contar con Dios, no quieren depender de Dios. Voy a leer del capítulo 1 de Romanos. Usted puede leer después del 22 al 32 si lo desea. Yo voy a leer el versículo 22 y después del 28 hasta el 32. Dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. El mundo dice, no, nosotros tenemos la sabiduría, nosotros tenemos el poder, nosotros podemos resolver nuestros problemas sin Dios. No tenemos que estar sometidos a ningún Dios, y menos al Dios de la Biblia. Eso es lo que dice el mundo. Por eso dice el pasaje, profesando ser sabios, se hicieron necios. El mundo hoy no tiene más sabiduría, cada día vive en una completa y absoluta necedad. Ahora, escuche bien lo que ha pasado con nuestro mundo. Y como ellos, o sea, el mundo, no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quieren depender de Dios, no quieren estar bajo el gobierno de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y después de este pasaje, yo lo voy a leer ahora, usted se lo va a leer en su casa, y dígame si eso no es lo que está pasando en el mundo. Pero escuche bien, el mundo dice, no, somos sabios. Pero en vez de ser sabios, porque dice que se han independizado de Dios, dice la Biblia que se han hecho necios. Y como ellos, el mundo, no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no han querido depender de Dios, sino independiente, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia. ¿Cuánta injusticia hay en el mundo? No se la tengo que decir, usted la sabe. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Todo esto es consecuencia de un mundo que vive independiente de Dios, o que tiene una llamada independencia sin Dios, o que no quiere depender de Dios. Viven estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Tal parece que estoy dando el noticiero de las 6 o de las 11 de la noche, o el noticiero de todos los días. Me acaban de informar que hubo otro atentado ahora terrorista allí en Afganistán o no sé en qué lugar, y hubo más de 80 muertos. Han habido cerca de 3 o 4 actos terroristas, pero eso ocurre todos los días, donde mueren inocentes, porque el mundo está lleno de perversidad, porque han querido independizarse del verdadero Dios, y ahí están las consecuencias. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Compruebe lo que dice la Biblia con lo que está pasando en el mundo. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. El mundo no quiere saber de Dios, quiere estar independiente de Dios, no quiere que Dios esté en control de nada, en control de los gobiernos, ni en control de las vidas, ni en control de los hogares, ni de la familia. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Esta generación ha sido la más desobediente a los padres que se haya visto en toda la historia de la humanidad. Los hijos son desobedientes porque se han independizado de Dios, y también los padres. Necios, desleales, sin afecto natural. No hay amor por la familia. Si uno quiere estar arriba, no importa si hay que hundir a papá o a mamá, o abuelito o abuelita, no importa, no hay afecto natural. Implacable, nunca ha habido tanta maldad en el hombre de que no tiene ningún tipo de misericordia con sus semejantes. Sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es, hermano, el mundo que vive independiente de Dios. El mundo que vive en una independencia sin Dios. El mundo que no quiere estar contando con Dios ni dependiendo de Dios. Hermano, como conclusión, solo la total dependencia de Dios nos dará la victoria y la verdadera paz. Y vamos a citar un versículo que citamos esta mañana, que está en el capítulo 15, hablando Jesús de que Él es la vid, el Padre es el labrador. Y dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas.
El que permanece en mí, o sea, el que depende de mí, el que me tiene en cuenta, el que obedece mi palabra y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No, hermano, no podemos tener ningún tipo de victoria ni en la familia, ni en la comunidad, ni en la iglesia, ni en las naciones, ni en el mundo, si no estamos unidos a Dios. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Y dice allí en el capítulo 16 de Juan, el versículo 33, vivimos en un mundo en que vamos a tener aflicción, pero si estamos dependiendo de Dios, esa aflicción, Dios va a hacer que en medio de la aflicción tengamos la paz y el cuidado de Dios. Si tenemos a Dios en cuenta, si dependemos de Dios, si no estamos independizados de Él, si lo tenemos a Él en el centro de nuestras vidas. Cristo dijo estas palabras, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Si están independientes de mí, si no son dependientes de mí, si no me tienen en cuenta a mí, si viven en independencia total de mí, en el mundo tendréis aflicción. Pero si viven dependientes de mí, confiad. Yo he vencido al mundo y en medio de las aflicciones ustedes van a tener la paz que solo yo puedo dar. Hermano, que Dios nos bendiga. Que entendamos que la victoria está en la dependencia absoluta de Dios y que hay consecuencias en cuando queremos tener una independencia sin Dios. Dijimos esta mañana y lo decimos ahora, es bueno que las naciones celebren su independencia, es bueno que Estados Unidos celebre su independencia, pero que se acuerde que lo que tenemos y lo que somos se lo debemos a Dios. Que no podemos tener una verdadera independencia si dejamos a Dios fuera. Que Dios nos bendiga y que nosotros en nuestra vida le digamos, Señor, yo quiero cada día de mi vida depender de ti. No vivir independiente, sino dependiente de ti. Porque cada vez que tu pueblo, cada vez que alguien se independizó de ti, tuvo grandes consecuencias. Lo tuvieron los ángeles, la tuvo el hombre, la tuvo el pueblo de Israel y la han tenido todos aquellos que han querido dejar a Dios fuera. Ojalá que entendamos que la victoria está en la dependencia completa de Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque eres el Dios Todopoderoso, eres nuestro Padre amante. Señor, te necesitamos. Necesitamos depender de ti cada día. Ayúdanos, Señor, para que nunca se nos ocurra cometer la necedad de creer que si nos independizamos de ti podemos lograr la victoria. No hay victoria lejos de ti. La Biblia lo enseña. La experiencia diaria lo está revelando. El mundo en que vivimos nos lo está enseñando. La total independencia sin Dios trae grandes consecuencias. Ayúdanos a entender que la victoria está en depender de ti en cada momento y en cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser tus hijos, hijos obedientes, que te amemos y que siempre estemos dispuestos a obedecer tu palabra. Guárdanos y cuídanos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a terminar puestos en pie con el himno final y vamos a pedirle allí a nuestro hermano Edgardo More que él después nos despida en oración.